Bien, una pregunta con Sí, respecto a lo César. que está explicando. ¿Qué pasa en el caso de los sobreestímulos? ¿La sobreestimulación es buena o es mala? Todo exceso en esta vida es malo, para empezar. Eh, y dependiendo la edad de esa sobreestimulación, puede ser realmente nocivo. Mm. Por ejemplo, Buenas noches, profe. hola Buenas noches, Sergio, compañero. bendiciones. Igualmente, felices Pascua. Amén. Eh, digamos, todo exceso es, es nocivo, sin importar, no existe exceso bueno. ¿No? No, no hay tu tía. No hay tutía, no existe exceso bueno. Y a la vez, dependiendo la etapa en que se dé este exceso, puede significar en realidad un retroceso. ¿Sí? Un ejemplo típico de nuestra época es la sobreestimulación visual y auditiva de niños pequeños, especialmente en la ciudad. Prácticamente nuestro único lugar de esparcimiento es el shopping, lleno de luces, lleno de ruido, lleno de cosas de colores. Como vimos en la clase, esto no es una cosa mecánica, pero en general, nuestro desarrollo primero son las cosas táctiles, ¿sí? Por eso antiguamente las abuelas le ponían a los bebés colores neutros, colores pastel, sin mucha pantomima, para que desarrollaran más que nada el movimiento, el contacto con otros cuerpos, cuerpos humanos o no, pero el tacto, el tocarse, el sentir cosas. Y posteriormente sí, cosas de colores, cosas llamativas, cosas ruidosas para despertar la atención. ¿Qué es lo que pasa? Y esto se está viendo demasiado con esta sobreestimulación visual y auditiva a edad muy temprana. No se consigue fijar eh, la vista ni el oído en objetos, se busca movimiento constante. Por lo tanto, resulta cada vez más difícil desarrollar la capacidad de atención y de concentración. Una de las cosas, hoy mismo tuve una pelea grande con mi hijita mayor. ¿Por qué todos los niños que estaban donde fuimos tenían su propio celular y ella no? Y nuestra razón principal no es financiera, que también es, pero no es ni financiera, ni moral, es justamente el usar eh, elementos visuales táctiles, como son los teléfonos inteligentes o las tablets, a edad muy temprana, eh, quema el chip. Esencialmente eso. Eh, el- y ahí termino de cerrar la idea, César. Todo exceso es malo, pero cuando se da a edad temprana, la sobreestimulación sensorial lo que hace es quemar las conexiones. Y eso no se recupera jamás. Eso sí, no tiene remedio. No hay tratamiento, no existe. Y claro, hay gente bien loca pero firme como este servidor que no le importa que su hijo llore, patalee, se tire, se revuelque porque todos los demás tienen celular y ellos no. No importa. Pero ellos pueden permanecer quietos una hora mirando tele, cosa que otros niños no pueden. No pueden ni siquiera quedar frente a la tele porque la tele ya no es estímulo. Necesitan y ni siquiera pueden terminar de ver lo que están viendo. La hijita de un amigo que es adicta a YouTube y ella jamás termina de ver videos de 2 minutos. No consigue, no tiene paciencia para ver 2 minutos. Necesita ver 3, 4, 5 al mismo tiempo, sin conseguir terminar ninguno. Pero eso es por
la sobreestimulación. Nada ya consigue atrapar su atención, porque sus circuitos están todos mezclados. No es buena. Ya todo le resulta aburrido Todo es aparentemente. aburrido, ¿sí? Sí. Todo es aburrido. Y lo peor, nosotros, así, nosotros y un poquito más jóvenes, pero de 30 para arriba, vivimos la época de sexo, droga y rock and roll. ¿Ah? Si alguien buscaba estímulos extra, algo excitante en nuestra época buscaba algo sensorial, algo corporal, drogas, algún exceso, inclusive cosas buenas, enviciado en deporte, ¿no? Pero buscaba algo que le hiciera sentir en el cuerpo. Hoy los vicios son estos, son vicios sensoriales donde no hay donde descargar la energía. Y eso es terrible, quema todos los circuitos, porque no tiene, o sea, no existe un desahogo real de esa estimulación excesiva del cerebro. Tenés un montón de imágenes. Sí, no hay con qué compararlo. Es una cosa, no sé a dónde va a ir a parar nuestra sociedad humana, realmente. Es cuanto más chiquitos son, y lo peor, la gente dice, ¡ay, qué inteligente! Mirá cómo maneja el teléfono. No maneja el teléfono, toquetea y se le van quemando los circuitos. Y no solo el teléfono, música fuerte, lugares con excesivo movimiento de personas. Y todo eso va generando que en vez de asentarse las funciones neuronales, se atrofian. Y no hay disculpa modernista que quite esa realidad. No existe. O sea que lo que ocurre es una sobreestimulación electrónica, entonces, que Ujú. afecta al cerebro. Sí. Entonces, en este caso, es la permisividad, ¿verdad? De los padres, de los adultos, y el teléfono es un medio, ¿verdad? Para la sobreestimulación. Es uno de los más usuales, pero o sea, yo sé que algunos de ustedes no están en Asunción permanentemente y corren con ventaja, pero vuelvo al inicio, ¿no? Quienes vivimos en un medio urbano 100%, muchas veces nuestro único esparcimiento es donde hay mucha persona, mucha gente. El shopping, sí, esencialmente el shopping. Y si vos vas a un shopping, ¿qué es lo que tenés? Música constante, no hay ningún momento en que no suene alguna música de fondo. El súper también, y los súper ya también adoptaron la misma tecnología, de una música constante. Si vos estás medio funcionando en automático, no la escuchás, pero si parás a prestar atención, escuchás que en el fondo hay una música. Música constante, mucha luz, muy fuerte, menos en mi supermercado predilecto, en el resto hay mucha luz, muy fuerte, y muchos colores. Eso para niños de menos de 2 años es mejor inyectarle heroína. No, nunca lo hagan. Pero te digo, es el estímulo sensorial, el choque al sistema nervioso, es peor que cualquier droga. Y eso, no hay forma de que eso sea sano. No existe forma de que eso sea sano. Entonces, si no nos queda otra que ir con niños pequeños a esos lugares, debería ser el menor tiempo posible. Porque realmente el sobreestímulo, y también
como decía mi papá, el que no tiene vicios tampoco tiene virtudes. Un dicho bastante loco, pero hay que saber guardar la justa medida. Para alguien que va una vez por mes, una vez cada 2 meses, a un lugar de estos, tampoco hay problema en que llevar un bebé y que reviente. No hay problema. Pero en el medio urbano, la mayoría de nosotros vivimos, esto es una cosa que sucede todas las semanas y en algunos casos extremos prácticamente todos los días. Y no hay cuerpo que aguante, ahí no solo de niños, de adultos tampoco. Porque no hay forma. El estilo de vida urbano actual, no solo en Asunción, en cualquier ciudad capital del mundo o cualquier ciudad metropolitana del mundo, es lo mismo. La gente se acuesta a las 11, 12 de la noche, se levanta el otro día para laburar sin descansar. Entonces no es solo para los niños. Es un estilo de vida nocivo. La ciudad es un estilo de vida nocivo. No en vano, el, el gran símbolo del pecado humano es una ciudad en Génesis. Cuando termina el relato primigenio, antes de pasar al relato de los patriarcas, el capítulo de quiebre es el capítulo 11 de Génesis. Y Dios había creado la humanidad para multiplicarse y llenar la tierra. ¿Qué es lo que hacen los ñatos después del diluvio? Se juntan y quieren crear una ciudad. La ciudad es prácticamente el enemigo de Dios. Una lectura un poco más poética. Pero, volviendo a la pregunta de César, sí, los sobreestímulos sensoriales son nocivos. No existe sobreestímulo bueno. Cualquier exceso siempre es nocivo. Y en mayor o menor medida es dañino. Crea un daño que después es irreparable. Profe, Diga. y ese fenómeno que se da, que hablan todos como los dibujitos, Eso hay que es hacer, imitativo. Eso es imitativo. No. Quienes crecimos después de pregunto si hay que hacer 1980, algo. no, no. Si después continúa, después de la socialización, no. Yo siempre tengo lástima de mis propios hijos, porque además de padecerme a mí como papá, yo los he tomado como conejillos de India para experimentos, ¿no? Para ver cosas que conocía del libro y que después, bueno, tenía unos seres humanitos chiquititos ahí como para observar si eso era tan así o no. No, cuando tenés niños muy chiquititos, quien más, quien menos, van a estar expuestos a la tele. Y yo mismo soy un hijo de la tele. No sé cómo sobreviví a tantas horas de exposición a la tele. Y cuando son pequeñitos, ellos están adquiriendo lenguaje. Los dibujitos animados, especialmente si son bien dosificados por los padres, niñeras, educadores, el que esté, pero bien direccionados. Por ejemplo, yo soy un fanático de Peppa. Peppa fue desarrollado realmente para niños entre 3 y 5 años. Peppa es una niña que va al preescolar con un hermanito menor que va a un prejardín o guardería. Y muchos dicen, ay, no, Peppa transmite malos valores, o es una niña malcriada, o es caprichosa. No, es un dibujito animado que imita un niño de esa edad.
y siempre llegan a una resolución, entre ellas, su hermano, su familia, ¿no? Una de las críticas que más he escuchado sobre Pepa es que tiene un papá y una mamá. Y que siempre van papá y mamá, y actúan como papá y mamá. Esa es una de las críticas más duras que tiene Pepa, que siempre la quieren quitar de los canales de televisión por tener papá y mamá, y abuelo y abuela. Pero debería llamarnos la atención. Pero bueno, mis niños son prácticamente fruto de Pepa, cuando tenían entre 3 y 5. Y hablaban re raro. Cuando empezaron a ir a la escuela, perdieron la forma de hablar de dibujito animado. Ahí está el tema. Cuando socializan, si cuando socializan continúan hablando como dibujito animado, ahí hay un problema. Pero cuando su único estímulo de su edad, para decir de cierta manera, es el dibujito animado, es lo más normal del mundo que hablen como dibujito animado. Porque un adulto les va a hablar como nosotros estamos hablando en esta clase. Con un poquito más de dulzura, con un poquito menos, pero hablamos difícil para un niño. Decimos frases completas. Los dibujitos animados dicen frases muy cortas, con ideas muy concretas, y eso es muy llamativo para los niños. No hay nada nocivo en que hablen como dibujito animado, aunque a veces resulta muy gracioso y otras veces muy molesto. Pero tiene que tener este límite. Si cuando empiezan a ir a la escuela no cambian, ahí tenemos un problema. Pero si no, la escuela misma, el compartir con otros de su edad, tranquilamente lo soluciona, y de hecho lo soluciona. El hablar muchas veces, profe, a las criaturas chicas, así como están hablando, ¿es nocivo es contraproducente o es favorable al desarrollo de ellos? De repente Hablar hay... como bebé, vos también, el Sí, famoso bubu sí, baba, bibi baba. sí, 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 sí. No sabría decirte a ciencia cierta. ¿Por qué? Por ejemplo, un bebé, realmente bebé, no importa cómo vos le hables, no va a desarrollar el lenguaje. ¿Sí? Y un sonido dulce, o sea, pronunciado en un volumen aceptable, y que sean solo sonidos llamativos, probablemente sea un mejor estímulo que decirle, estimado bebé, tú sabes que has venido con amor a este mundo. No te entiende. Y no importa lo que diga, no te entiende. Entonces, ya cuando está empezando a formar las palabras, yo creo que sí es un poco nocivo. Tampoco entrar en esa locura de querer corregirle todo y que hable como un adulto. Si dice rompido, qué bueno. Vos le pronuncias bien, le decís roto, 10 puntos. Pero el querer corregirle en esa etapa, cuando están adquiriendo el lenguaje, el famoso cabió, cuando están adquiriendo el lenguaje, no es bueno corregirles la gramática, sino estimular a que hablen, porque están desarrollando la articulación. Vos sí hablar correcto. Ahí ya soy medio reacio a nosotros hablar como bebés. ¿Sí? Ahí sí, hablarles bien, pero de manera sencilla. Y cuando entran en la etapa preescolar, ¿sí? En los 5 años, 4 o 5 años, ahí sí empezar la corrección, para que empiecen a desarrollar un lenguaje más acorde a ir a la escuela. Pero con bebés, yo no veo ningún inconveniente, personalmente, ningún inconveniente al famoso hablar como tonto. Gugu gaga, gugu gaga. Porque al bebé lo único que le llama la atención es el sonido. Y quizás ese sonido, por experiencia, todos nosotros sabemos que sonríen. No sé si sonríen porque nos encuentran tontos o qué, pero sonríen. Y eso es lo importante. Cuando empiezan a adquirir el lenguaje, estimular a que hablen, aunque hablen mal. Y cuando ya
tienen un cierto vocabulario, corregir el vocabulario para que hablen y hablen bien. Pero una anécdota. Por una cuestión organizativa de la familia, tuvimos que cambiar a nuestros niños de escuela este año. Y nos escandalizamos porque el más chiquitito entró a preescolar y más de la mitad de sus compañeritos no conseguían decir su propio nombre. No consiguen decir su propio nombre. O sea, algo que escandaliza a niños de 5 años, que no reconocen su propio nombre. Todos manejan celular, todos manejan tablet, pero no saben su nombre, no saben hablar. Señalan y hacen ah. Entonces, así como el sobreestímulo es nocivo, la falta de estímulo es peor. Pero eso, hacia ahí va nuestra sociedad. Y repito, nosotros, como iglesia cristiana, podemos y debemos hacer la diferencia. Que nuestros hijos sean diferentes. De ofrecer un estilo alternativo de vida. Si nosotros entramos en la misma que todo el mundo, o sea, nuestro cristianismo solo es maquillaje. Nuestro testimonio debe entrar en... ¡Oh, bienvenido! ¡Hola! ¡Qué buen sombrero! Ahora nos alegraste la tarde, Luis. No, es impresionante el desarrollo de la criatura en algunos sentidos, ¿verdad? Hay cosas, hay veces que te sorprenden de que nunca pasaron y de repente se desarrollan, ¿verdad? Pero en el sentido del desarrollo del lenguaje, cuando hay falta de estímulo, ahí realmente es hora de hablar con los padres, pero en el momento de que hay sobreestímulo y no desarrolla, ahí también es muy triste y me pongo en tu lugar en ese sentido, ¿verdad? Cuando no puede pronunciar su propio nombre. De hecho, que mi hijo nunca lo hizo, ¿verdad? Entonces, es algo preocupante también, ¿verdad? Y me pongo nomás a pensar en esas personas que están yéndose a las terapias, esto y aquel, intentando ver de esa manera el desarrollo del lenguaje o qué es lo que en la parte motora o en la parte del cerebro, qué es lo que no, por lo cual no puede desarrollar eso, ¿verdad? Y hasta hallar una posible solución, pero para nosotros mientras tanto es llevarle a la terapia, ahora nos están diciendo que 3 veces por semana ya, y es un poco doloroso para nosotros de repente en ese sentido que todavía no vemos grandes cosas, ¿verdad? Pero ahí de repente desarrollan cositas así que nos alegran muchísimo el día y hacen pasar 2 a 3 años de quebrantamiento de repente, ¿verdad? Justamente, ¿no? Pero en todo desarrollo, ¿no? Ahí tenemos que volver un poquito a la hora anterior. Hay un padrón, que es lo que normalmente llamamos la norma o lo normal entre comillas. Pero en realidad los seres humanos somos individuos. Crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos, nos manifestamos a nuestro propio ritmo, cada cual. Pero una cosa que mencionabas interesante, Luis, y es digno de destacar, que es cuando vos tenés todas las posibilidades. Una cosa es cuando vos no las tenés. ¿Sabés? Por ejemplo,
una condición específica, un trastorno, algún problema, un niño mudo, ponerle, que vos sabés que no desarrolla cierta habilidad porque tiene esa limitación. Y normalmente son las personas que le ponen empeño para, hasta donde sea posible, paliar, mejorar o superar esa situación. Y otros que tienen todas las de ganar, que están con todo servido, dejan pasar y no estimulan. Porque justo hablábamos en la hora anterior, un poquito antes de que te conectaras, de eso, de que gran parte, o sea, es indiscutible que tenemos una carga genética, es indiscutible que cada cual viene con su paquetito, pero que 99% de lo que los seres humanos logramos se debe no al estímulo ahora en el sentido de estímulo de trabajar tal habilidad o desarrollo, sino al simple darle ánimo, seguir adelante, vamos, vos podés, alegrarse con cada pequeño avance, utilizar eso como escalón para lo siguiente. Y a veces frustramos tantas vidas, por el simple hecho de no haber dado la palabra justa, de no haber hecho el gesto correcto. Yo usaba el ejemplo de cantar, porque yo canto horrible y muchas veces intenté cantar. Y está quizás el hermanito, la hermanita, el hijo, la hija canta como un perro encerrado en una lata. Pero en vez de decirle eso, cantá como un perro encerrado en una lata, seguí adelante, intentalo. Que si no sirve para eso, más tarde, más temprano se va a dar cuenta. Pero vos le diste el aliento como para intentar cosas. Y eso, los seres humanos, somos tan pobres en eso, de no acostumbrarnos a decirle, vamos hermano, vos podés, dale, alegrarnos con nuestros hijos. Decir, conseguiste. A veces con buena intención, en realidad somos frustrados en nuestras capacidades. El famoso que en vez de alentarnos, porque, no sé, el 1 más 1 nos salió bien, demoraste 2 años en sacar el 1 más 1, en vez de decirte, qué bien que lo hiciste, por fin mi hijo, nuestros padres, y a veces nosotros mismos como padres decimos, por fin lo lograste. ¿No? Todos tus compañeros ya llegaron, vos por fin lo lograste. Y en vez de alentar, de llegar para más, frustramos. Entonces el estímulo principal, más allá de las habilidades, es dar ese aliento, de estar para apoyar. Carlos, habías levantado la mano, creo que Sí, te vi. profesor. Ahí, adelante. ¿Usted conoce el efecto de Pygmalion? Este efecto también se evidenció científicamente que, por ejemplo, se estaba haciendo un experimento con estudiantes en una universidad a 2 grupos y le dieron a ambos grupos ratas y los deberían entrenar para pasar un laberinto. Y a un grupo le dijeron, sus ratas son las mejores, son ratas muy inteligentes. Y al otro grupo le dijeron, las ratas son muy tontas, son lentos en aprender. Y después, pero en realidad las ratas eran Eran simples ratas. ratas. Y al final ellos hicieron un test y se podía notar que las ratas Ñembo inteligentes podían avanzar rápidamente en el laberinto y las ratas tontas no lo podían hacer tan rápido. Y solo porque los entrenadores, ahí ya está el video de YouTube, los entrenadores tenían una percepción Así es. El o efecto un Pigmalión. prejuicio. El efecto Eh, Pigmalión. O se llama también profecía autocumplida. Dice, o sea, y como bien mencionaba Carlos, es algo, se hicieron experimentos en laboratorio, pero 1000 casos, no solo con ratas, con gente, con equipos deportivos, con todo, que el valor de las expectativas, y no de las expectativas, vamos que ustedes pueden, sino de una expectativa concreta,
Por ejemplo, yo sé que vos vas a sacar un 5 en esta materia. ¿Estás seguro que tenés el 5? Lo más seguro es que logres el 5. ¿Por qué? Porque tu propuesta mental es que ya tenés el 5, entonces vos te adaptás a ser un alumno 5. Y esto funciona por una función cerebral llamada activación reticular. ¿Qué hace la activación reticular? Es una función de nuestro cerebro que selecciona qué tipo de datos va a absorber y qué tipo de datos va a dejar de lado. Solo por un minuto desconéctense de la realidad. Intenten percibir el montón de estímulos que tienen a su alrededor. Yo te puedo hacer un recuento acá, pero ustedes pueden hacer con la vista y van a ver que más o menos llegamos a un número similar, si no superior. Pero yo estoy atento a ustedes para la clase. Tengo acá mis notas de clase. Estoy atento al tiempo de video. Tengo una luz encima, tengo una luz en el costado, tengo un ventilador encima, tengo una cortina atrás, tengo un estante de libros aquí adelante, un velador que parpadea constantemente, mis hijos que están gritando allá en el fondo, los autos que pasan por la calle, que espero ustedes no los escuchen, pero acá están pasando bastante fuerte. El ruido que hace el ventilador, que sobrepasa las orejeras. Si nuestro cerebro captara todos esos datos al mismo tiempo y nos revienta la cabeza, no hay forma de que ningún cerebro consiga lidiar con todo ese montón de datos. Entonces, ¿qué hace nuestro buen cerebrito, que es un órgano inteligente? Elige, ¿a quién le tengo que prestar atención? Tengo que prestarle atención a mi clase. Entonces, el ruido de fondo empieza a desaparecer, aminora, dejo de mirar a los costados, se va apagando la visión periférica para hacer visión de túnel y prestar atención acá. Esto que así, descrito así, es bastante simple, hace un montón de funciones. Por ejemplo, una que siempre les cito. ¿Vos estás embarazada o tu esposa está embarazada? O alguien muy cercano, tu hermana, está embarazada. Mágicamente salís a la calle y ese día te encontrás a todas las embarazadas de Asunción. Mágicamente todas las mujeres están embarazadas. O te compraste un autito rojo. Parás en la primera esquina y caramba, alrededor tuyo hay 70 autos rojos. La gente se le ocurrió solo comprar autos rojos. Parece una convención del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque tu cerebro desactiva todo lo de alrededor y empieza a captar lo que vos querés prestar atención. Y es por esto que funciona el efecto Pigmalión. Hace unos años se puso de moda este libro, El Secreto, de que si vos pensás que vas a ser rico, vas a ser rico. Eso es un cuento chino, pero tiene una porción de verdad. No es que por pensar en hacerte rico, te vas a hacer rico, o exitoso, o con una pareja bien establecida. Pero sí, si vos ponés tu expectativa en eso, creás las condiciones para, no por una cuestión mágica, sino porque empezás a ver, tu cerebro empieza a ver las oportunidades de que eso que vos viste como condición se cumpla. Entonces, vos querés tener un negocio exitoso. No es pensar voy a tener un negocio exitoso, sino tener un buen plan de negocio. Y todo en tu cerebro se va a acomodar para ver que eso que vos planeaste bien, o sea, un plan concreto, no pensar quiero ser rico, quiero tener un negocio exitoso. Sino, tengo un plan, este es mi plan. Entonces todo en tu cerebro empieza a captar para que se ajuste a ese cuadradito, a ese plan. Eso es profecía autocumplida. No es nada espiritual ni nada mágico, sino una forma en que funciona nuestro cerebro. Y no se hizo solo con ratas, aunque gracias Carlos por traer a colación el efecto Pigmalión.
es el valor del estímulo. Si vos, tu expectativa es esa y es una expectativa concreta, tu propio cerebro se acomoda para que esa expectativa se cumpla. Porque si no, el cerebro interpreta que no está viviendo tu vida. Y se han hecho experimentos con equipos deportivos, hacer tipo retiros espirituales. Hay mucho especialmente en las películas norteamericanas. Algunos ya se pasan de Hollywood, pero es cierto que se hace, de retirar al equipo, y en vez de hacer lo que hacemos acá en Sudamérica, de ir a hacer un vamos, vamos, hinchada, no, se retiran para concentrarse en la victoria. Inclusive de por cuánto van a ganar. ¿Sí? El tema es que el otro equipo hace lo mismo y ahí los dos juegan para ganar. Pero realmente se crean las condiciones para lograr. Y vuelvo a la idea que llevó a esto, ¿no? Más que los estímulos sensoriales, la propia naturaleza nos da estímulos sensoriales, no necesitamos hacer ese trabajo nosotros. Pero el estímulo anímico, la palabra de ánimo, el apoyo, el levantar al que ya se está cayendo, la diferencia que podríamos hacer en la vida, y en la vida de niños pequeños sobre todo, porque en esta etapa que estamos estudiando, de entre los 7 y los 11 años, es donde se forma el núcleo de la personalidad expresiva, o sea, cómo nos vamos a presentar ante el mundo el resto de nuestra vida. Muy, muy importante esto de crear la famosa autoestima. ¿Sí? Autoestima no es soberbia, sino la valoración de sí mismo. Y es en esta edad que estos parámetros se fijan, se hacen sólidos, ¿no? Pero, tristemente, nuestro sistema educativo, en la escuela, los niños, en vez de ser estimulados a ir por más, es lo que deberías lograr. Se va desalentando cada vez más la creatividad, se va desalentando los logros, se va desalentando la individualidad. No, eso no se soluciona con plagueo nomás, sino con una forma diferente de ver el mundo. Y es por eso que insisto tanto en cada comentario, nosotros la iglesia, deberíamos marcar esa diferencia, que nuestras congregaciones, fuesen espacios de estímulo, de aliento, de restauración, con nuestros niños chiquitos sobre todo. Haría una diferencia abismal en nuestro mundo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sobre la edad de 7, 8 años, 9 años, 11 años. Bueno, entonces, antes de terminar esta hora, voy a hacer 2 comentarios breves que nos van a servir para la última hora. En la edad de las operaciones concretas aparecen 2 fenómenos que en psicología se llaman creencia y tótem. ¿Qué es la creencia? Como habíamos visto en clases anteriores, los niños, al no tener historia, crean fantasías. Crean fantasías. En esta edad, a esa fantasía muchas veces se le atribuye realidad. Esa es la creencia. Y esa realidad se transfiere a un objeto, al que se le ha dado a llamar tótem, como los tótem, los ídolos de los indígenas. Entonces se concretiza esa fantasía en un tótem. No tiene sentido religioso, sino de algo concreto que asume la personalidad de esa fantasía, de esa creencia. ¿Esto por qué? Porque hay mucha inseguridad.
Es la primera vez que salen al mundo como individuos y están solitos, sin historia, sin mamá, sin papá, recién en la escuela.